Abandoné a mi familia cuando más me necesitaban y alguien ocupó mi lugar. Nunca pensé que iba a terminar contando esta historia desde este lugar. No porque no haya pasado, sino porque durante mucho tiempo me convencí de que no había sido tan grave, de que solo era una etapa, un error, algo que cualquiera habría hecho en mi situación. Ahora sé que eso era mentira. Tenía 39 años cuando todo empezó a desmoronarse. Había pasado más de 15 años casado con Lucía, una mujer fuerte, trabajadora, de esas que parecen poder con todo, hasta que el cuerpo y la mente le pasan factura. Tuvimos 3 hijos. 3 embarazos. Y aunque nadie lo dice en voz alta, cada uno fue dejando una marca distinta en ella, y también en mí. Aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque muchas historias empiezan cuando ya todo está roto, pero casi nunca se habla del desgaste lento, silencioso, el que no hace ruido pero te va vaciando por dentro. El tercer embarazo fue el punto de quiebre. Después del parto, Lucía ya no era la misma. No es que no quisiera a nuestros hijos, los amaba con una intensidad que dolía, pero estaba cansada, ausente, atrapada en una tristeza que no sabía explicar. Los médicos lo llamaron depresión posparto severa. Yo, en ese momento, solo sentía que había perdido a mi esposa. Y sí, sé cómo suena eso. Mientras ella luchaba por levantarse de la cama, yo me levantaba cada mañana con una mezcla rara de culpa y fastidio. Culpa por sentirme así. Fastidio por no saber qué hacer. Intenté ayudar, al principio. Llevaba a los niños a la escuela, hacía la cena, fingía que todo estaba bajo control. Pero por dentro me sentía sucio, confundido, invisible. Y aquí viene algo incómodo de admitir, no todos huyen físicamente al inicio. Algunos huyen emocionalmente primero, y eso fue exactamente lo que hice. Lucía pasó casi 3 años en ese estado. 3 años de terapias, medicamentos, recaídas, silencios largos. 3 años en los que yo dejé de verla como mi pareja, y empecé a verla solo como el problema. Eso no me enorgullece. Pero es la verdad. Fue entonces cuando empecé a ir al gimnasio. Al principio era solo una excusa. 1 hora fuera de casa. Un lugar donde nadie me mirara con lástima ni me pidiera ser fuerte. Ahí conocí a Valeria. Era entrenadora. Más joven que yo, segura, risueña. Me hablaba como si yo importara, como si todavía fuera alguien interesante. Y cuando llevas años sintiéndote irrelevante, esa atención se vuelve peligrosa. Yo no lo llamé infidelidad al inicio. Me dije que solo era conversación. Que no estaba haciendo nada malo. Pero la distancia ya estaba sembrada, y lo peor estaba apenas comenzando. Y mientras yo buscaba sentirme vivo otra vez, alguien más empezaba a ocupar el lugar que yo estaba dejando vacío. Al principio, ir al gimnasio se sentía inocente. Una rutina. Algo sano. Yo mismo me repetía que lo hacía para despejar la cabeza, para no llevarle mis frustraciones a casa. Pero si soy honesto, lo hacía para no estar ahí. Cada día me quedaba un poco más. Un ejercicio extra. Una charla más larga. Valeria siempre encontraba el momento para acercarse. Un comentario sobre mi progreso. Una broma ligera. Una sonrisa que duraba más de lo necesario. Y aquí es donde muchas personas se engañan, nadie cruza la línea de golpe. Primero se convence de que la línea ni siquiera existe. En casa, Lucía seguía luchando. Había días buenos, y otros en los que apenas podía levantarse. Nuestros hijos aprendieron rápido a no hacer ruido, a ayudarse entre ellos, a preguntar poco. El mayor, Mateo, ya no me miraba igual. Tenía 15 años y una claridad incómoda para su edad. Sabía que algo no estaba bien, y también sabía que yo estaba fallando. Yo lo notaba. Y en lugar de enfrentar esa mirada, la evitaba. Fue en ese tiempo cuando Andrés, el hermano de Lucía, empezó a pasar más tiempo en casa. Siempre había sido cercano a ella, amigos desde la infancia, de esos vínculos que no se rompen. Andrés tenía su propia herida. Su matrimonio había terminado años atrás, cuando su esposa se fue al enterarse de que él no podía tener hijos. Nunca lo decía, pero se le notaba, sobre todo cuando estaba con mis niños. Hay personas que no pueden ser padres, pero aún así saben cuidar mejor que quienes sí lo somos. Mientras yo me quedaba 1 hora más en el gimnasio, Andrés ayudaba con las tareas. Mientras yo inventaba reuniones que no existían, él revisaba dientes flojos, escuchaba problemas de adolescentes, hacía reír a los más pequeños. Y lo más duro de admitir es esto. La casa funcionaba mejor cuando yo no estaba. Eso debería haberme despertado. Pero no lo hizo. Porque yo estaba ocupado persiguiendo una versión de mí que ya no existía. Valeria empezó a escribirme. Primero cosas triviales. Luego mensajes más personales.
Yo sabía que estaba mal, pero también sabía que me hacía sentir vivo. Y en ese momento, eso fue suficiente excusa. Cuando alguien decide huir, siempre encuentra una razón que suena lógica, al menos en su propia cabeza. Lucía comenzó a mejorar poco a poco. No de golpe. No mágicamente. Pero empezaba a volver. Y justo cuando ella empezaba a levantarse, yo ya estaba demasiado lejos emocionalmente para verlo. Fue entonces cuando crucé la línea que juré no cruzar. No voy a romantizarlo. No fue amor. Fue escape. Moteles anónimos. Horas robadas. Mentiras ensayadas frente al espejo. Y mientras yo me convencía de que nadie saldría herido, mi familia ya estaba pagando el precio. Porque cada vez que yo elegía no volver a casa, alguien más estaba ocupando mi lugar sin pedirlo. No recuerdo el momento exacto en que dejé de sentir culpa. Solo sé qué pasó. Al principio, cada mentira me pesaba en el pecho. Cada vez que decía llego tarde sentía un nudo en la garganta. Pero con el tiempo, la costumbre anestesia. Y eso es lo más peligroso. Valeria dejó de ser solo una distracción. Empezó a opinar sobre mi vida. Sobre mi matrimonio. Sobre Lucía. Nunca hablaba mal de ella directamente. Solo hacía preguntas que parecían inocentes, pero no lo eran. ¿Y tú eres feliz así? ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en ti? No es justo que siempre seas el fuerte. Ese tipo de frases no empujan, inclinan. Y cuando ya estás inclinado, la caída es cuestión de tiempo. En casa, las cosas seguían un orden que yo ya no controlaba. Andrés tenía una llave. No porque yo se la hubiera dado, sino porque nadie lo cuestionó. Era el que llevaba a los niños a sus actividades cuando Lucía no podía. El que se sentaba a hablar con Mateo cuando estaba de mal humor. El que acompañaba a mi esposa a las consultas médicas. Yo me enteraba después. O no me enteraba en absoluto. Y lo peor, es que una parte de mí se sentía aliviada. Porque mientras alguien más sostenía la casa, yo podía seguir huyendo. Mateo dejó de preguntarme dónde estaba. Simplemente asumía que no iba a llegar. Eso dolía, pero no lo suficiente como para cambiar. Hay silencios que no son paz. Son resignación. Una noche volví más temprano de lo habitual. Entré y encontré a Andrés en la cocina, ayudando a los niños con la cena. Lucía estaba sentada, riéndose bajito por algo que uno de los pequeños había dicho. La escena era normal. Demasiado normal. Y yo me sentí un extraño en mi propia casa. Andrés me saludó con respeto. Nunca me reclamó nada. Nunca me enfrentó. Eso, curiosamente, era peor. Porque su silencio decía todo lo que yo no quería escuchar. Esa noche, Valeria me escribió preguntando por qué no había ido. Yo miré a mi familia. Y aún así le respondí. Ahí entendí algo que no quise aceptar en ese momento. Ya había elegido. No oficialmente. No con palabras. Pero con actos. Y las decisiones reales no se hacen cuando se anuncian. Se hacen cuando se repiten. Los días siguientes fueron una coreografía de mentiras bien ensayadas. Horarios falsos. Excusas recicladas. Una vida paralela que parecía más simple porque no tenía responsabilidades reales. Hasta que todo eso chocó con la realidad. En el lugar menos esperado. Un estacionamiento. Una luz blanca. Y una mirada que no debía estar ahí. Porque hay errores que se esconden bien. Hasta que alguien los ve de frente. Nunca pensé que sería un lugar tan común el que lo cambiaría todo. No una casa. No una cama. No una discusión. Un estacionamiento. Habíamos salido de uno de esos moteles que no tienen nombre, solo números. De esos donde nadie pregunta nada y todos fingen no ver a nadie. Valeria iba hablando de algo trivial. Yo apenas escuchaba. Y entonces lo vi. Andrés estaba ahí. De pie. Con el teléfono en la mano. No gritó. No corrió hacia mí. No hizo una escena. Eso fue lo que más me aterrorizó. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo que se sintió eterno. Yo supe, en ese instante, que ya no había forma de negar nada. Valeria se dio cuenta de inmediato. Preguntó quién era. Yo no respondí. Hay silencios que son más fuertes que cualquier insulto. Andrés se acercó despacio. Me miró, no con rabia, sino con algo peor, decepción. Mientras tú estás aquí, me dijo, yo estoy en tu casa ayudando a tus hijos con la tarea. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Me dijo que había grabado todo. No como amenaza, sino como protección. Por si algún día intentas decir que no pasó, agregó. Valeria retrocedió.
De pronto, ya no era tan segura. Ya no sonreía. Las fantasías se desmoronan rápido cuando la realidad aparece sin aviso. Andrés me dijo algo que todavía me pesa cuando lo recuerdo. Yo daría cualquier cosa por tener lo que tú tienes, y tú lo estás tirando por alguien que ni siquiera conoce a tus hijos. No supe qué responder. Porque no había respuesta que me dejara bien parado. Se fue sin decir nada más. Yo me quedé ahí, sintiéndome pequeño, expuesto, ridículo. Esa noche no volví a casa. No porque no pudiera, sino porque no me atreví. Valeria intentó consolarme. Dijo que exageraban, que no entendían mi situación. Pero por primera vez, sus palabras sonaron huecas. Porque cuando alguien te defiende sin entender el daño que causas, deja de ser refugio y se vuelve ruido. Al día siguiente, Lucía no me llamó. No me escribió. No preguntó dónde estaba. Ese silencio fue peor que cualquier reclamo. Volví a casa 2 días después. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Los niños no me buscaron. Mateo ni siquiera me miró. Andrés ya no estaba. Pero su ausencia pesaba más que su presencia. Porque cuando alguien ve tu error de frente, ya no puedes fingir que fue un accidente. Cuando finalmente reuní el valor para hablar con Lucía, ya era demasiado tarde. No porque no me escuchara, sino porque ya había escuchado todo lo que necesitaba sin que yo dijera una sola palabra. Estaba sentada en la mesa del comedor. Tranquila. Demasiado tranquila. No había lágrimas. No había reproches. Eso fue lo que más me desarmó. Intenté empezar con disculpas. Con explicaciones torpes. Con frases que había ensayado en la cabeza, creyendo que aún tenía derecho a explicar algo. Ella levantó la mano. Solo eso. Un gesto pequeño. Y me pidió que me sentara. Cuando alguien deja de discutir, no es porque haya ganado. Es porque ya decidió no seguir luchando. Sacó una carpeta. La puso frente a mí. Papeles de divorcio. Me explicó, con una calma quirúrgica, que Andrés había grabado la evidencia. Que no lo hizo por venganza. Lo hizo para proteger a los niños. Dijo que ya había hablado con un abogado. Que no iba a pelear conmigo. Que simplemente iba a cerrar la puerta. Yo intenté llorar. Intenté suplicar. Pero ella no se movió. Durante años estuve rota, me dijo, y aún así nunca me fui. Tú te fuiste cuando más te necesitábamos. No levantó la voz. No me insultó. Eso habría sido más fácil. Mateo apareció en la puerta. Escuchó lo suficiente. No finjas ahora, me dijo. Ya elegiste. Hay frases que no vienen de adultos, pero pesan como sentencia. Los otros niños se quedaron con Andrés esa noche. No porque Lucía no pudiera cuidarlos, sino porque ya no confiaba en mí. Firme. No ese día. Pero sabía que lo haría. Empecé terapia después. No para salvar mi matrimonio, sino para entender por qué busqué validación afuera en lugar de quedarme. Entendí algo doloroso. Yo no perdí a mi familia por una infidelidad. La perdí por abandono. Hoy vivo solo. Veo a mis hijos bajo condiciones estrictas. Lucía está mejor. Más fuerte. Y Andrés. Sigue ahí. Porque cuando alguien ocupa tu lugar mientras tú huyes, no te lo quita. Tú se lo entregas. Pensé que después de firmar los papeles vendría el alivio. Ese silencio que uno imagina cuando todo termina. Pero no. Lo que vino fue otra cosa. Una especie de eco constante. Como si cada decisión mal tomada siguiera sonando incluso cuando ya no hay nadie a quien mentirle. El departamento al que me mudé estaba limpio. Pero vacío. No había dibujos en el refrigerador. No había mochilas tiradas en el suelo. No había risas de fondo. Solo yo. Y mis pensamientos. Hay gente que confunde paz con soledad, hasta que la vive de verdad. Las visitas con mis hijos eran medidas, cronometradas, observadas. No porque Lucía quisiera castigarme, sino porque ya no podía arriesgarse. Mateo casi no hablaba. Los más pequeños se comportaban como si yo fuera un invitado que no sabían si volvería. Y tenían razón. Yo ya no era su lugar seguro. En terapia empecé a decir cosas que nunca había dicho en voz alta. Que me sentía desplazado. Que me dio miedo ver a Lucía rota. Que no supe cómo quedarme. El terapeuta no me justificó. Tampoco me atacó. Solo me dijo algo que aún resuena. Entender no borra el daño. Y esa frase duele porque es verdad. Supe que Andrés seguía ayudando. Que iba a las reuniones escolares. Que estaba presente en los cumpleaños. No como reemplazo oficial,
sino como soporte constante. Y por primera vez, no sentí celos. Sentí vergüenza. Porque él estuvo ahí sin deberlo. Y yo no estuve cuando era mi responsabilidad. Lucía nunca me habló mal de él. Nunca me lo restregó. Simplemente siguió adelante. La indiferencia no es frialdad. Es cierre. A veces me pregunto qué habría pasado si me quedaba. Si hubiera pedido ayuda en lugar de huir. Si hubiera soportado el caos en vez de buscar silencio afuera. No lo sé. Y eso es lo que más duele. Las preguntas que ya no tienen respuesta. Porque algunos errores no se pagan con castigo. Se pagan con ausencia. Con el tiempo entendí algo que al principio me negué a aceptar. Esta historia no trata de una infidelidad. Ni siquiera trata de Valeria. Eso solo fue el síntoma. La verdadera fractura empezó mucho antes, cuando confundí amor con comodidad. Y presencia con obligación. Lucía no necesitaba a un héroe. No necesitaba que yo lo arreglara todo. Necesitaba que me quedara. Y quedarse, cuando las cosas se ponen oscuras, es una decisión diaria. No un sentimiento. Durante años me dije que estaba cansado. Que yo también tenía derecho a sentirme mal. Y era verdad. Pero usé ese derecho como excusa para desaparecer. Los niños crecieron un poco más sin mí. No de forma dramática. No con tragedias visibles. Simplemente crecieron. Y yo no estuve. Y esa es una pérdida silenciosa que nadie te explica cómo procesar. A veces Mateo me habla con más calma ahora. No como antes. Pero tampoco con odio. Eso, curiosamente, duele más. Porque el odio al menos significa que importaste lo suficiente como para dejar huella. La indiferencia no castiga. Reordena la vida sin ti. He pensado muchas veces en contar esta historia para justificarme. Para explicar mis miedos. Para decir que no fue tan simple. Pero cada vez que lo intento, vuelvo al mismo punto. Nada de eso cambia el resultado. Lucía reconstruyó su vida sin mí. Con apoyo. Con límites. Con dignidad. Y Andrés. Siguió siendo familia cuando yo dejé de comportarme como tal. No soy el villano de una película. No soy un monstruo. Soy alguien que eligió huir cuando quedarse era más difícil. Y si cuento esto ahora, no es para que me entiendan. Es para recordar algo que casi siempre se aprende tarde. Cuando alguien está roto, no se le abandona esperando que sane solo. Porque a veces, cuando decides volver, ya no hay lugar para ti.